Ok muchachos, ahora vamos a comenzar con la unidad 3. El primer tema es la masa de los átomos. Desde la primer clase ya habíamos establecido que la masa de todos los átomos viene dada por los protones y por los neutrones. Los protones y los neutrones de cada átomo son lo que les da la masa debido a que son unas partículas que son las más grandes, son las que tienen mayor masa. Si comparamos la masa del protón y la del neutrón, que es casi la misma, con la de un electrón, pues el electrón es insignificante. Los electrones, por más electrones que existan en un átomo, no contribuyen prácticamente nada para la masa total del átomo o de la molécula. Solamente los protones y los neutrones son los que nos importan para establecer cuál es la masa de un átomo. Y también hablamos de los isótopos. Por ejemplo, el hidrógeno es hidrógeno porque nada más contiene un protón y por lo tanto un electrón para ser neutro. Sin embargo, en la naturaleza existen isótopos de ciertos elementos que son el mismo elemento pero con diferente masa. ¿Qué quiere decir? Aquí hay otro isótopo del hidrógeno que es el hidrógeno 2. El hidrógeno 2 sigue siendo hidrógeno porque contiene un protón y un electrón para ser neutro. Sin embargo, tiene una mayor masa porque el hidrógeno 2 contiene un neutrón, algo a diferencia del hidrógeno 1 que no contiene ningún neutrón. Eso significa que el hidrógeno 2 es más pesado, probablemente el doble de pesado porque contiene un protón y un neutrón, a diferencia que el hidrógeno 1 que solamente contiene un protón. Ahora, el asunto cuando nosotros estudiamos la masa de los átomos es que aunque lo que le da la masa es el protón y el neutrón, estos siguen teniendo una masa muy pequeña. La masa del protón en sí es 1.6722621 por 10 a la menos 24 gramos. Es increíblemente pequeña la masa de un protón. El neutrón tiene una masa muy similar. Es de 1.674922728 por 10 a la menos 24 gramos. Casi la misma masa entre el protón y el neutrón. Pero de todas maneras, son masas muy pequeñas. Entonces, cuando hablamos de átomos que tienen muchos protones, que tienen muchos neutrones, pues ahí nos vamos a ver lidiando con números demasiado pequeños. Pues no, teníamos que ver una mejor estrategia para establecer la masa de los átomos. Así, se estableció como estándar el carbono 12. El carbono 12 es el isótopo más abundante del carbono y como carbono tiene 6 protones, pero su masa es de 12 porque aparte le tenemos que sumar otros 6 neutrones. Este carbono 12, les repito, va a ser el estándar con el cual vamos a medir la masa de todos los átomos. Se estableció que el carbono 12 va a tener una masa de 12 UMA. UMA significa unidad de masa atómica, masa exactamente igual a un doceavo de la masa del átomo de carbono 12. Fíjense bien, si nosotros decimos el carbono 12 tiene una masa de 12 UMA y encontramos un átomo que pesa el doble del carbono 12, entonces ese átomo va a pesar 24 UMA porque es el doble. Si encontramos un átomo que tiene una masa igual a la mitad del carbono 12 que ya establecimos como 12 UMA, pues si es la mitad, entonces ese nuevo átomo va a tener una masa de 6 UMA. Y así sucesivamente. Todas las masas las vamos a comparar con el carbono 12, estableciendo que la masa del carbono 12 es 12 UMA. Entonces, aquí por ejemplo el magnesio 24 tiene el doble de masa del carbono 12. Por lo tanto, decimos, el magnesio 24 tiene una masa de 24 UMA. ¿Por qué? Porque es exactamente el doble de peso del carbono 12. Y así vamos a continuar midiendo la masa de todos los átomos en relación a la masa del carbono 12. Entonces, el magnesio 24 tiene una masa de 24 UMA porque es el doble del carbono 12. El litio tiene una masa de 6 UMA porque si la comparamos con el carbono 12 es igual a la mitad. Entonces, el litio tendrá una masa de 6 UMA. Por otro lado, el hidrógeno
tiene una masa de 1 UMA, porque si lo comparamos con el carbono 12, es 1/12 del carbono 12. Entonces, en relación a eso, la masa del hidrógeno será de 1 UMA. Ahora, muchachos, si ustedes examinan su tabla periódica, verán que la masa molecular la masa atómica, perdón, del carbono, aquí dice un numerito que es 12.011, cuando ya establecimos que el carbono 12 era de 12 UMA. Entonces, ¿por qué tiene esas cifras? ¿Por qué es 12.011? Pues tiene que ver con la abundancia de los isótopos, muchachos, y así con todos los elementos de la tabla periódica. En el caso del carbono, hay dos isótopos que tienen más abundancia del carbono. El carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones, y por lo tanto que ya establecimos que tiene una masa de 12 UMA porque es nuestra referencia, tiene una abundancia del 98.90%. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo el universo, si ustedes toman en cualquier parte del universo 1 kilogramo de carbono, siempre el 98.90% será de carbono 12. ¿Y qué es lo demás? El isótopo de carbono 13. El carbono 13 es el isótopo que tiene 6 protones, por algo es carbono, pero tiene 7 neutrones, es más, tiene mayor masa. Su masa en comparación con el carbono 12 es de 13.00335 UMA y tiene una abundancia del 1.10%. Entonces, otra vez, en cualquier parte del universo, ustedes toman 1000 kilogramos, 100 kilogramos, una tonelada de carbono, siempre el 98.90 será de carbono 12 y el 1.10 será de carbono 13. Y si nosotros hacemos el promedio entre la masa del carbono 12, la masa del carbono 13 y la abundancia del carbono 12 y la abundancia del carbono 13, tendremos lo siguiente. Nuestro carbono 12 tiene una masa de 12 UMA. Lo multiplicamos por su abundancia, que es del 98.90%, entonces lo multiplicamos por 0.9890 y le vamos a sumar la masa del carbono 13, que es de 13.00335 UMA, multiplicado por su abundancia, que es de 0.0110, y por lo tanto hacemos esta ecuación y nos va a dar una masa de 12.01, que es lo que tenemos en nuestra tabla periódica. Obviamente si utilizamos más decimales va a ser más preciso ese dato. Hay unas tablas periódicas que tienen 4 cifras significativas en la masa atómica de los átomos. Sin embargo, aquí lo dejamos redondeado 12.01. De ahí salen esos datos, muchachos. La masa del átomo, con la abundancia de ese isótopo en específico, sumada a la masa del otro isótopo, multiplicado por su abundancia. Todos los átomos, así se establece, algunos tienen más isótopos que otros. Ahora, otro ejemplo. Tenemos el cobre. El cobre en su tabla periódica muy probablemente venga que tiene una masa de 63.55. Pues vamos a ver de dónde viene ese dato. El cobre tiene dos isótopos estables, el cobre 63 y el cobre 65. El cobre 63 tiene 29 protones, por eso es cobre, y tiene 34 neutrones. Por el otro lado, el cobre 65 tiene 29 protones y 36 neutrones, tiene una mayor masa. A comparación con el carbono 12, que ya sabíamos que es de 12 UMA, el cobre 63 tiene una masa de 62.93 UMA, mientras que el cobre 65 tiene una masa de 64.9278 UMA. Y ahora vamos con las abundancias. La del cobre 63 en todo el universo, en todo el cobre, siempre será del 69.09%, mientras del cobre 65 es del 30.91%. Hacemos la ecuación. La masa del cobre 63 multiplicado por la abundancia sumado a la masa del cobre 65 multiplicado por la abundancia. ¿Qué nos da? 63.55, el valor que viene en la tabla periódica, porque estamos estableciendo que todo el cobre que existe en el universo, si tú tomas 1 kilo de cobre,
vas a tener 69.09% del cobre 63 y 30.91% del cobre 65. Entonces, siempre que tomes algo de cobre, vas a tener los dos isótopos. Y por lo tanto, ese valor que viene en la tabla periódica es el valor promedio de la masa de los cobres, de los isótopos en este caso, multiplicado por su abundancia.